Bueno, los señores diputados de la oposición negaron la solicitud de 177 porque la consideraban muy baja. Ellos querían un aumento desproporcionado de la unidad tributaria con el fin de ¿qué? Pues con el fin de continuar con el saboteo económico que tienen, con el fin de seguir influyendo en esta inflación inducida que tenemos, en este desequilibrio económico, y querían elevarla sobre los 400 bolívares, ¿no? Inclusive dieron declaraciones de que con la unidad tributaria 177 bolívares, los que tenían salario mínimo iban a pagar impuestos. Pues eso es totalmente falso, continúan en su ciclo de mentira, engañando al pueblo. Ahora veamos quién engaña al pueblo. Comparemos el salario mínimo del año 2016 de 201.994 bolívares con su equivalente a la base informativa de 1.000 unidades tributarias que establece el artículo 77 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Multiplique las 1.000 unidades tributarias por el valor de la unidad tributaria de 177 bolívares, teniendo como resultado que el salario mínimo superó significativamente la base informativa para estar obligado a declarar impuestos sobre la renta. Esto significa que todo trabajador venezolano se encontraba en obligación de presentar declaración definitiva de impuestos sobre la renta para el año 2016. Declaraciones de que con la unidad tributaria 177 bolívares, los que tenían salario mínimo iban a pagar impuestos. Pues eso es totalmente falso, eso es totalmente falso, eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Que con la unidad tributaria 177 bolívares, los que tenían salario mínimo iban a pagar impuestos. Pues eso es totalmente falso, continúan en su ciclo de mentira, engañando al pueblo. A continuación se demostrará quién engaña al pueblo. Señora trabajadora o señor trabajador que devengó salario mínimo en el año 2016. Esto es con usted. Ingrese al portal del CENIAT y efectúe su declaración definitiva de impuestos sobre la renta. Seleccione la opción de sueldo e introduzca el salario mínimo del año 2016. Recuerde que el monto del salario mínimo no incluye ningún tipo de beneficio adicional. Vaya a la opción de desgravámenes y seleccione desgravamen 1. Por último, seleccione la opción declaración y podrá constatar que el salario mínimo que no tenga cargas familiares les dará un impuesto a pagar de 2.129 bolívares con 76. Si tenían salario mínimo iban a pagar impuestos. Pues eso es totalmente falso, continúan en su ciclo de mentira.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 127 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, solo se aplicará la tarifa número 1 cuando el enriquecimiento anual exceda de 50 salarios mínimos. Este artículo es el único de la normativa tributaria venezolana que garantiza el principio constitucional de capacidad contributiva. La inaplicabilidad de dicho artículo de parte del SENIAT es violatorio a lo establecido en el artículo 316 constitucional. En su ciclo de mentira, engañando al pueblo, porque inclusive la unidad tributaria 177 bolívares, los que tenían salario mínimo iban a pagar impuestos, pues eso es totalmente falso. Cada superintendente que asumió las riendas del SENIAT cumplió con el procedimiento legalmente establecido para el reajuste anual de la unidad tributaria. Como se observa en el gráfico, las barras naranjas que representan el IPC y las barras azules que representan el valor de la unidad tributaria son iguales, lo que indica una gestión perfectamente ajustada a derecho.
Nosotros pues hemos hecho una evaluación completa. Esta unidad tributaria ha sido ajustada durante los últimos 5 años a través del promedio de la misma unidad, lo cual da un crecimiento de un 18%, elevándola de 150 a 177 bolívares la unidad tributaria para el año fiscal 2016. Es bueno aclarar que la unidad La unidad tributaria ha sido ajustada durante los últimos 5 años a través del promedio de la misma unidad, lo cual da un crecimiento de un 18%, elevándola de 150 a 177 bolívares la unidad tributaria para el año fiscal 2016. Es bueno aclarar que la unidad tributaria... Desde que asume las riendas del CENIAT, José David Cabello solo reajustó correctamente el valor de la unidad tributaria el primer año de su gestión. Desde el año 2009 comenzó un ilegal procedimiento de reajuste de la unidad tributaria con la finalidad de sustraer indebidamente más impuestos del que legalmente corresponde, violando de esta forma los principios consagrados en el numeral primero del artículo 89 y artículos 316 y 317 de la Constitución. Como consecuencia de la subvaloración de la unidad tributaria, tenemos que por primera vez en nuestra historia impositiva, el salario mínimo pasó a ser contribuyente del impuesto sobre la renta. En los siguientes gráficos se puede apreciar la manera en que el salario mínimo va incrementando, mientras la unidad tributaria se mantiene estática, hasta llegar a sobrepasar el salario mínimo en el año 2016, la barrera de las 1000 unidades tributarias que obligó a todo asalariado a presentar declaración de impuestos sobre la renta. Otra consecuencia de la subvaloración de la unidad tributaria es la eliminación de la tarifa número 1 contenida en el artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ya que el equivalente en unidades tributarias de la exención de base de 50 salarios mínimos sobrepasó el nivel máximo de la tarifa número 1. Por lo tanto, todo contribuyente pagaría un impuesto proporcional del 34%. La base de exención de 50 salarios mínimos siempre fue insignificante, hasta que el CENIAT manipuló el verdadero valor de la unidad tributaria, teniendo como consecuencia que en el año 2016 la exención de 50 salarios mínimos sobrepasó el nivel máximo de la tarifa número 1.